último tema para poder luego prepararnos para el examen, para el segundo parcial. Listo. ¿Logran ver, chicos? Sí, doctora. Ya. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, por supuesto, es una afección neurológica que está catalogada dentro de las enfermedades degenerativas. Es una enfermedad que evoluciona a lo largo de los años y suele aparecer en sujetos de edad avanzada. Sin embargo, no es el común denominador, puede aparecer la enfermedad en sujetos un poco más jóvenes. Esta enfermedad se clasifica con frecuencia como un trastorno del movimiento y está dentro de la clasificación de este grupo de enfermedades. Sin embargo, no solamente produce alteraciones en el movimiento del sistema nervioso central, como son la función cognitiva, puede asociarse con depresión, con dolor, alteraciones en las funciones del sistema nervioso autónomo, en realidad, con muchas otras funciones que cumple nuestro sistema nervioso central, y no solamente como nosotros la conocíamos clásicamente, que es una alteración del movimiento. También se la denomina Parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, o simplemente la podemos denominar como Parkinson. El año 1997, la Organización Mundial de la Salud ha establecido el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson, con el objetivo de acrecentar la concientización de las necesidades de las personas aquejadas de esta dolencia para sobre esta enfermedad. Se ha establecido esta fecha, ya que corresponde a la fecha de nacimiento de James Parkinson, que es el médico británico que ha descrito por primera vez la parálisis agitante, cuyo nombre él mismo ha acuñado, es decir, a la enfermedad de Parkinson, y él ha denominado una parálisis agitante. Desde el punto de vista histórico, en 1817, como mencionaba, James Parkinson, que era un médico inglés, ha descrito este síndrome y lo ha denominado parálisis agitante, el cual posteriormente ha sido denominado como enfermedad de Parkinson por Jean-Martin Charcot. Ya sabemos que Jean-Martin Charcot es el padre de la neurología, es el francés que en realidad ha sistematizado prácticamente todas las enfermedades del sistema nervioso, y él ha sido el que ha nominado a la enfermedad con el nombre de la persona que la ha descubierto, es decir, es quien le ha puesto ese epónimo. Tenemos en esta diapositiva la carátula del estudio, en realidad de la descripción de la enfermedad de Shakin Palsy, que es el ensayo que ha hecho James Parkinson, y la foto que está ahí al lado, que está representando supuestamente a James Parkinson, en realidad no corresponde a James Parkinson, sino a otra persona que tiene el mismo nombre, es un homónimo. No se tienen muchas fotografías, muchos retratos de el autor de la descripción de la enfermedad. Este que mostraba anteriormente es un australiano, en realidad, que se ocupaba de otras cosas que no eran la medicina propiamente. La enfermedad de Parkinson o parkinsonismo idiopático, ya desde el punto de vista conceptual, es una de las enfermedades crónicas neurodegenerativas más frecuentes de las personas de la tercera edad. Y ahí vuelvo a recalcar la observación que hacía al principio en relación a que no es la tercera edad el único grupo etario en el que se presenta, ¿sí? Puede presentarse en personas más jóvenes.
La característica es que los cambios fundamentales de esta enfermedad están en relación de los cuerpos de Levy. Los cuerpos de Levy nos van a sonar, van a aparecer en muchas otras enfermedades de tipo neurodegenerativo y dentro de ellas están las demencias. Y los cuerpos de Levy en realidad son estructuras similares a la goma, ¿no? Porque es una sustancia que sustituye a las neuronas que han desaparecido en todo el parénquima cerebral o en una parte del parénquima cerebral, y es donde aparece esta estructura que son los cuerpos de Levy, que prácticamente no cumplen ninguna función útil. Recuerden ustedes de la fisiopatología que está relacionada con la sustancia negra. Epidemiológicamente, la enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos neurológicos degenerativos de más alta frecuencia y su prevalencia oscila entre 80 y 160 casos por cada 100,000 habitantes, es decir, uno de cada 100 personas en mayores de 65 años va a sufrir la enfermedad de Parkinson. Afecta a ambos sexos con un cierto predominio de hombres sobre mujeres y comienza en la segunda mitad de la vida, siendo más frecuente alrededor de los 55 y 65 años de edad, con un promedio de los 65, 61 años. Un 10% de los casos comienzan en etapas más precoces de la vida, alrededor de menores de 40 años, como les decía, y la frecuencia no varía significativamente según el origen étnico o la ubicación geográfica, por lo que esta enfermedad tiene una distribución universal. Existen otras enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Variación geográfica distinta es más frecuente en las áreas del norte del mundo y es menos frecuente en las áreas del Ecuador, por ejemplo. En cambio, Parkinson no tiene esa preferencia, no tiene esa variación geográfica ni preferencia de origen étnico, como ocurre con otras enfermedades que, por ejemplo, son más frecuentes en la población de raza negra o en la población judía, etcétera. No ocurre así con el Parkinson. Una menor prevalencia en la población negra, pero la población negra africana, no la africana americana. Esta es un mapa mundi en el que la Organización Mundial de la Salud nos muestra la prevalencia de los síndromes parkinsonianos, donde ustedes pueden ver que en realidad no hay mucha variación, quizá un poquito más alta en Europa y en Centroamérica, pero básicamente los números son los mismos a nivel mundial y por supuesto tendremos mayor número de casos en aquellos países donde existe mayor población de gente grande, ¿no? De viejecitos. La etiopatogenia tiene varias explicaciones que nos dan sobre la aparición de la enfermedad. Una es el envejecimiento celular, por supuesto, el declinamiento celular natural de las personas que acompaña el envejecimiento de nuestro organismo, puede ser responsable de la aparición de esta enfermedad. Otra teoría habla de la aparición, o sea, más bien de neurotoxicidad, que es el resultado de las sustancias neurotóxicas del medio ambiente, como son el consumo de agua de pozos, el consumo de fertilizantes que están impregnados en las verduras o en algunas frutas, o el consumo de productos de desechos contaminantes. Vean ustedes que este último punto tiene mucha relación. El uso de contaminantes, más bien los contaminantes que son vaciados hacia las aguas dulces que consume la población o que es la que es utilizada para el riego de las hortalizas o de las frutas
o incluso los pastos que consumen los animales que son para comer, son los que llegan a través de nuestra alimentación hacia nuestro cerebro. Y probablemente a través de la epigenética nosotros lleguemos a transferir esa información ya alterada, es decir, esa neurotoxicidad, a nuestra subsiguiente generación. Entonces es importante que ustedes tomen conciencia sobre el impacto afecta lo que vemos, es decir, esas esas lesiones cancerosas en la piel o algún tipo de cáncer, de leucemias, de linfoma, sino que también pueden ser sujeto de aparición de este tipo de enfermedades degenerativas como el Parkinson. Luego recibimos una información, una carga genética de nuestros padres, active en algún momento de nuestra vida para desarrollar programada como producto de que yo me quedo, que es la ecléctica, que en una persona que existe una declinación neuronal normal, es decir, una persona que empieza a envejecer, que tenemos un abuelo o un padre que ha cursado con la enfermedad, más nuestra exposición a la agresión, posibilidades de desarrollar la enfermedad en alguna época de nuestra vida más próxima a nuestra vejez. Perdón, un segundito, chicos. Entonces, lo que les decía, los tóxicos del medio ambiente producen una falla energética en la mitocondria, lo que genera una alteración en la producción de dopamina. Entonces, es lo que les decía al principio, que hay que recordar que la sustancia que se encarga del mantenimiento del tono muscular es la dopamina. Entonces, normalmente la dopamina empiezan a declinar su temblor, es decir, el temblor es producto de la falta del tono por la ausencia de esta sustancia. Y no solamente es eso, no solamente es el temblor, sino que empieza a haber una declinación general de todas las funciones del sistema nervioso y las redes que existen a este nivel manifestándose ya en varias alteraciones de estas funciones. Entonces, la alteración básica en esta enfermedad está relacionada con la falta de producción de dopamina. Ya como clasificación, la podemos clasificar a la enfermedad de Parkinson en estadios clínicos según el grado de afectación. Existen varias escalas de evaluación que se pueden utilizar como herramientas para determinar la progresión de la enfermedad. Y los criterios para evaluar la enfermedad de Parkinson se centran en la severidad de las alteraciones motoras y en el grado del deterioro en las actividades diarias de la persona. Entonces, se considera todos estos puntos para poder evaluar y para poder catalogar el grado de afectación. Las escalas de evaluación de uso general, como la de Owen y Yard, se centran en las alteraciones motoras, básicamente los movimientos, ¿no? La alteración de movimientos. Estas alteraciones se evalúan según su severidad en una escala del 1 al 5.
Y en esta escala, dependiendo de las dificultades de la persona para realizar sus actividades, se asigna un puntaje. Por ejemplo, el 1 y el 2 es en la etapa temprana del cuadro y es considerado un cuadro leve a moderado, y 4 y 5 que ya es severo a invalidante cuando la enfermedad está más avanzada. Luego está la escala de la evaluación de la enfermedad de Parkinson, la escala UPDRS diarias, el motoras. Entonces, esta es una clasificación más extensa que no solamente abarca la parte motora, sino también las otras funciones de la vida. Ya para establecer el diagnóstico, las manifestaciones clínicas se dividen en dos, en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son temblor en reposo, bradicinesia, que es, los voy a explicar, desarrollar a continuación, la hipertonía muscular, que en realidad es la rigidez, trastornos de la postura corporal y de la marcha, que son los 5 criterios mayores. Vamos a hablar sobre el temblor. El temblor de la enfermedad de Parkinson es un temblor de reposo que oscila entre 4 a 6 hercios, que disminuye o desaparece con la acción, que esta es una forma de que nosotros podamos establecer qué tipo de temblor es el que estamos observando, y desaparece también cuando el paciente está tranquilo o cuando duerme. Empeora con la tensión emocional, las personas que están muy nerviosas, por ejemplo, cuando se las está observando o cuando van al banco, empeoran su temblor en esas circunstancias. Al principio es asimétrico, pero en el transcurso del tiempo probablemente sea de las 4 extremidades y el 50% de los casos es un síntoma inicial para del diagnóstico, y un 15% de los pacientes nunca va a presentar temblor. Esto es importante, chicos. Entonces, vamos a ver. Ese es el temblor del paciente parkinsoniano. Es un temblor de reposo, como les decía, de 4 a 6 hercios. Lo vemos nuevamente. El siguiente criterio mayor es la bradicinesia, que significa enlentecimiento del movimiento. Entonces, otro rasgo de los parkinsonianos, que son personas de movimientos lentos. La bradicinesia puede ser de dos tipos, puede ser hipocinesia, en el que es el movimiento es de menor, a veces agutan con problemas en la escritura, que se traduce en una micrografía, es decir, una letra muy pequeña o alterada en su escritura, o que no pueden firmar. Y la hipocinesia también es el retardo en la iniciación de los movimientos o en el cambio entre dos movimientos fluidos. Es decir, eso es más notorio cuando el paciente tiene que girar. Amnesia, que los movimientos espontáneos, expresión, o más bien la característica semiológica de la fases del jugador de póker. Y los asociados, que son aquellos movimientos que son, por ejemplo, los que acompañan al caminar, el braceo del que se acompaña al caminar. Otro de los criterios es la rigidez,
que consiste, que se trata más bien de la resistencia que opone un segmento corporal al ser desplazado. Esta puede estar descrita de que los pasos se acortan. Se enlentecen y se arrastran los pies. Esa es la característica del paciente parkinsoniano, de la marcha del paciente parkinsoniano, que en realidad es una marcha característica, que es la marcha de petit pas, que son los pasos cortos. Es dificultad para el zapateo en su unión de iniciar la marcha. Hay episodios de congelamiento en los cuales el paciente no puede seguir caminando, una tendencia de irse hacia adelante, es decir, una propulsión hacia adelante, pareciera que se va a caer. Y lo que hablábamos del acompañamiento. Entonces, vamos a ver. La dificultad para girar, ese giro en bloques, arrastrando los pies, generalmente taconeando, dificultad para girar. Eso es por la rigidez, ¿no? La rigidez afecta todas las funciones del paciente. Ahora, esa postura de propulsión hacia adelante que le da el aspecto típico al paciente parkinsoniano, ¿no? Doctora, disculpe que la interrumpa, no está compartiendo pantalla. A la pinta. O sea que no han visto nada. Recién se cortó, doctora. Ahora sí. Doctora, solo la última diapositiva no hemos podido ver. ¿Y el video? ¿Están viendo o no han visto? Chicos. No, creo que por el video ahora, se ha cortado. ¿Pero ahora ven o no? No vemos. No, doctora. Pinches. ¿Verdad que tienen examen mañana? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora.
Ahora, ahora se ve. No, doctora. Nada. No. ¿Ahora ven o no? No, no, doctora, no A se ver, puede sí ver. o no. Mm, Qué desastre. ¿Y cómo los otros videos? ¿Nada? ¿Ni el temblor, nada? No. Es que no, ahora recién está compartiendo. Pero no sé. Ah, Ahora sí, doctora, se ve. Ahora se ve la presentación, doctora. qué bacán. ¿Ahora ven? no, doctora. Ahora. No, creo que se ha vuelto a salir. No, me rindo. Se salió de nuevo. Me rindo. Sí, no me deja compartir. A ver. Qué raro. No sé qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Para qué? Pásame mi billetera en el cuarto. No puedo compartir el video. Te lo pedí ayuda después. Ya, yo vuelvo en un ratito. Ponte, abrigate, Alejandro, está haciendo harto frío. Ahorita toma. Rafael. Autor. Ahora, chicos, Sí, doctora, ahora ¿pueden sí. ver o no? Sí, vemos, doctora. Saba. Sí, sí, doctora, se puede ver. Ya, a ver, les voy a compartir el video. ¿Se ve? Ya. Insomnianos.
No es. Ya. Bueno, el otro criterio mayor es la inestabilidad postural. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Se ve en la nueva diapositiva? Sí, doctora. ¿Qué? ¿Se ve? Sí, sí se ve, doctora. Ya. Entonces, el otro criterio decía es la inestabilidad postural, que al principio es leve y puede ser de tres tipos, por supuesto, es sencillo de razonar. El paciente se puede ir hacia adelante, hacia atrás o a los costados. Entonces, es una anteropulsión, una retropulsión o una lateropulsión. Es una característica también que tienen los pacientes. Esta es la actitud corporal del paciente parkinsoniano. Esa flexión del torso hacia adelante, el cuerpo hacia adelante, pero también puede ser a los costados o hacia atrás. La marcha, que es una marcha que se inicia entre ellos, está la hipomimia facial y tienen ahí al lado, lo conozcan más o se ubiquen, es un poco antiguo, ya fallecido, Mohamed Ali. Mohamed Ali ha sido un boxeador de alto desempeño en su tiempo, pero que por efecto de los microtraumas, es decir, por los golpes, él ha desarrollado fotografía casi de los últimos días de la última etapa de su vida en la que podemos ver la hipomimia facial. Es una fascia sin expresión, como lo que decía al principio, ¿no? La fascia es del jugador de póker. Nosotros no podemos saber qué está expresando, qué está pensando, y es una característica menor, es decir, son pacientes que son brillosos. La dificultad para deglutir, la disfagia, hay trastornos del habla que se expresan o más bien se caracterizan por una voz apagada, empiezan a hablar y se va apagando. Establecemos una enfermedad de Parkinson ya clínicamente definida por la presencia de temblor en reposo,
y al menos 2 de los criterios mayores. 2, comienzo unilateral de los signos, medicamento, la levodopa, y vemos que se controla el temblor, entonces tenemos una realidad, una confirmación de nuestra sospecha diagnóstica, y las pruebas de neuroimagen que con cambios poco significativos al inicio de la enfermedad. Trastornos gastrointestinales más característicos con constipación, trastornos urológicos con incontinencia urinaria, trastornos autonómicos, sudoración, respiratoria. Ahora, la enfermedad de Parkinson puede, y el núcleo olfatorio, la primera manifestación clínica es la hiposmia, y ese es el estadio 1. Y prácticamente en este estadio el paciente ni percibe la enfermedad. Cuando se afecta la parte inferior de la protuberancia, el locus cerúleos o los núcleos de Raffet a nivel de la estructura del pedúnculo y del puente, aparecen los trastornos del sueño REM. Ya es un estadio 2. Hasta aquí nosotros podríamos decir que luego se pueden asociar en este Doctora, mismo disculpe, se cortó la presentación de nuevo. la constipación, la seborrea y la transpiración, que también son propios de las personas viejecitas, donde la afectación ya se encuentra así. Otra vez. Qué raro. En el estadio 3 y 4 ya existe la afectación dopaminérgica, es decir, la lesión ya se encuentra en los núcleos nigroestriados y ahí aparecen los síntomas motores. Pero vean ustedes que es el estadio 3 y 4. Cuando el sistema límbico y la neocorteza ya se afectan, es cuando aparecen, ya es un estadio 5 o 6 de estas presentes. También las otras enfermedades, afectación propiamente del Parkinson, el resto de las alteraciones clínicas en realidad podrían corresponder a cualquier alteración que se presenta en una persona viejecita. El 5% que se presenta por una alteración en el circuito de los ganglios basales y están relacionados con la función somatosensorial. Un 90% de los pacientes precoces, en realidad la hiposmia es un marcador presintomático de la enfermedad, no solo para el Parkinson, sino para la demencia. Y es la explicación es que hay un acúmulo de alfa-sinucleína por la expresión del gen. En los pacientes con Parkinson ya existe este gen. Otros síntomas son los gastrointestinales, ya lo dije, la disfagia, la cialorrea un 78%, el estreñimiento,
la rinorrea más del 50% cosa más nasal, la pérdida de peso, no se olviden chicos, que es una manifestación de las personas de la tercera edad, es propio de los viejecitos y mucho más aún en las personas con Parkinson, por lo cual no debemos nosotros desesperarnos en insistir de que esta persona aumente de peso, dándoles suplementos nutritivos que están muy de moda. A veces la familia le preocupa mucho eso, pero es parte de la enfermedad. La disfunción autonómica se puede manifestar por una transpiración inadecuada, por síntomas urinarios o por disfunción sexual. Los trastornos del sueño, que también es un marcador presintomático, hay un trastorno del sueño REM en un 50% de los pacientes. Dentro de los trastornos neuropsiquiátricos, hasta en un 70% se presenta la depresión, la apatía, la ansiedad y la demencia hasta un 40%. El avance del deterioro neurocognitivo es conforme al avance de la enfermedad. Existen además alteración de las habilidades visoespaciales, de la memoria, y debido a que los cuerpos de Lewy ya se encuentran en la corteza cerebral y hay una degeneración en el núcleo basal de Meinert. ¿Qué formas clínicas tiene la enfermedad? La enfermedad de Parkinson o parkinsonismo primario, que es la que acabamos de describir, el síndrome de Parkinson o parkinsonismo secundario y el parkinsonismo plus. El síndrome de Parkinson o parkinsonismo secundario en realidad está inducido por fármacos, por intoxicación por monóxido de carbono, magnesio u otros metales, por la presencia de tumores y traumatismos que lesionan estructuras extrapiramidales, como el caso del boxeador de Muhammad Ali, otras enfermedades degenerativas concomitantes, encefalitis de von Economo o un pseudoparkinsonismo vascular. El parkinsonismo plus en realidad es la enfermedad de Parkinson con la asociación de otras manifestaciones que pueden estar expresadas por alteraciones cerebelosas, por alteraciones en los movimientos oculares, por la asociación de demencia o por hidrocefalia. A eso se llama el parkinsonismo plus. El tratamiento de esta enfermedad es sintomático debido a que hay una estructura que ya no está cumpliendo su función, entonces lo que debemos hacer es una reposición exógena de la dopamina faltante, ya sea por la administración del precursor natural que es la levodopa o por uso de otras drogas que simulan el efecto fisiológico de la dopamina, como son los agonistas dopaminérgicos. Estos fármacos, de forma directa o indirecta, potencian las acciones de la dopamina. Es más o menos lo que sucede con los pacientes diabéticos, en los cuales el páncreas en realidad va perdiendo las células beta, que son las que producen la insulina, y a medida que pasa el tiempo, a medida en el transcurso del correr de la enfermedad, hay menos islotes de Langerhans que producen la insulina y el paciente ya necesita el suplemento o el aporte exógeno de insulina. Es más o menos lo que ocurre con la dopamina. Al principio se pueden dar sustancias que potencien la poca producción o la producción disminuida de dopamina, pero llega un momento en que la población de la sustancia negra disminuye tanto que se necesita dar dosis más grandes de dopamina. El objetivo del tratamiento es el alivio sintomático, ¿no? No vamos a pretender curar la enfermedad y nunca se debe decir eso al paciente ni a la familia porque no va a ocurrir. Lo que se espera es que el tratamiento provea alivio sintomático a través de reducción de la discapacidad. La discapacidad sobreviene por el temblor y por la dificultad en el desplazamiento a raíz de la bradicinesia, pero a largo plazo lo que nosotros queremos es mantener al paciente con una función autónoma e independiente por el mayor tiempo posible. ¿Qué medicamentos disponemos para el tratamiento? La levodopa, que es el primer medicamento de elección,
y que se lo venían utilizando desde hace décadas atrás y no ha habido un medicamento mejor que se haya encontrado hasta ahora. Luego están los agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la MAO y la amantadina. La levodopa es, como decía, el más antiguo y el más eficaz, produce temblor. No mejoran el bloqueo, la inestabilidad postural y la demencia, para los cuales, este último especialmente, debemos utilizar otros medicamentos que pueden mejorar parcialmente esta alteración. Pueden aparecer complicaciones con el uso de este medicamento, que son fluctuaciones de la medicación que se llaman on-off o disinesis, que es el medicamento. Los agonistas dopaminérgicos, como pueden ser la bromocriptina, el lusuride, el pergolide, la apomorfina o el pramipexol. El pramipexol tenemos en nuestro medio, pero que también se pueden utilizar de manera concomitante con la levodopa. Los inhibidores de la MAO y la selegilina, que hacen aumentar la disponibilidad de la dopamina, aumentan el tiempo on y disminuyen el tiempo off, es decir, disminuyen esas fluctuaciones del uso de la levodopa, y eso nos permite reducir la dosis de este mismo medicamento. Ahora, existen drogas, otros medicamentos que deben asociarse dependiendo del síntoma que aparezca. Entre ellos están los antidepresivos, los antieméticos, los relajantes musculares o los tratamientos para la hipertensión ortostática en el caso de que presente. Efectos secundarios de la levodopa: náuseas, vómitos, puede haber confusión, alucinaciones, las disinesias, que son los movimientos involuntarios, y lo que decía, las fluctuaciones on-off. Otras alternativas de tratamiento, la cirugía, que se puede presentar con talarmotomías, estimulación talámica, de estimulación del pálido o de la región subtalámica. La palidotomía es lo que se hace básicamente, es una lesión en la parte posterior del segmento interno del núcleo pálido, y lo que hace este procedimiento es eliminar las disquinesias y la rigidez, la bradicinesia y en menor proporción el temblor. Entonces, la palidotomía ayuda a mejorar los movimientos ágiles en el paciente, para decirlo de otra forma. No lo excluye al paciente. Segunda consiste en la generación de impulsos de alta frecuencia que inhiben las regiones estimuladas, que son escontradas, donde se calculan las coordenadas dependiendo del lugar que se quiera llegar. Se puede hacer estimulación en aquellos pacientes que tienen trastornos del lenguaje, trastornos cognitivos o de la marcha, y es una técnica que ya lleva bastantes años haciéndosela. Otras investigaciones están orientadas al uso de la terapia celular, que intenta reemplazar las células del cerebro con otras que sean productoras de dopamina, o la terapia génica, que pretende lograr que determinadas células del cerebro produzcan dopamina a partir de células madre. Dentro de las terapias adicionales está la fisioterapia, la logoterapia, la psicoterapia cognitiva o la terapia ocupacional, que permiten a los pacientes mejorar algunas de las alteraciones que tengan. Esta es una foto de Muhammad Ali, que siempre la muestro en mi clase. El Muhammad Ali joven y el Muhammad Ali viejo. Ven ustedes el cambio, lo que ha hecho la enfermedad de Parkinson en esta persona. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Si tienen alguna consulta, qué lástima con las dificultades que hemos tenido para poder presentar los videos.
¿Alguna consulta, chicos, antes de que nos podamos despedir? ¿No hay preguntas? Chicos, No, doctor. ya, bueno. Entonces, como el otro grupo no va a pasar la clase ahora porque dice que tiene examen mañana de obstetricia, Sí, doctora, tenemos mañana obsti. ya, entonces nos vamos a poner de acuerdo a la otra semana para ver cómo hacemos el examen. Y la tarea de siempre es el resumen del tema. Y me gustaría que busquen, por favor, un artículo de actualización de tratamiento de la enfermedad de Parkinson. A ver si hay algo nuevo, por favor. Ya saben, el artículo, el resumen del artículo en la primera plana. Vayan preparando, por favor, sus trabajos y no se olviden que tienen que certificarse en el NIH, que es un requisito para el ingreso al examen. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos al otro miércoles, chicos. Gracias, doctora. ¿Ya?